Hola, mi nombre es Julián Jorquera y soy doctorando de la Universidad de Málaga. Hoy vengo a presentar mi comunicación sobre el uso de herramientas digitales en el aula de segunda lengua extranjera. La comunidad andaluza, a partir del curso 2016-2017, empezó la implantación de la segunda lengua extranjera en los colegios andaluces, siguiendo las indicaciones del Consejo de Europa, que decían que era importante que todos los estudiantes tuviesen conocimiento de al menos dos lenguas extranjeras para afrontar la realidad. Tal y como indica el Consejo Europeo en su punto 44, todo alumno desde una edad muy temprana debe empezar a conocer un mínimo de dos lenguas extranjeras. Nos remontamos a la comunidad andaluza para ver cómo comenzó la implantación de la segunda lengua extranjera. En el curso 2016-2017, sin previsión, de manera rápida y sin una inversión mínima, empezó la implantación de los cursos de tercero y quinto de educación primaria. Al curso siguiente, en el 2017-2018, la implantación llegó a los cursos de cuarto y sexto de educación primaria. De esa manera se concluyó la implantación en el segundo ciclo y en el tercero. Se dejó para el curso siguiente la implantación en el primer ciclo. Una vez llegado el curso 2018-2019, la Junta de Andalucía se echó hacia atrás y se produjo un retraso en la implantación en el primer ciclo, que es lo que quedaba para que llegase a todos los niveles de la educación primaria. Además de todo eso, a final de 2018-2019 sacó unas instrucciones en el cual la segunda lengua extranjera pasaba de 2 sesiones de 45 minutos a una sesión de 1 hora, por lo que empezó a perder fuerza y otras materias como educación física o religión aumentaron la carga lectiva. La Junta de Andalucía en el curso 2019-2020, en febrero de 2020 para ser exactos, sacó un borrador en el cual volvía a haber un empeoramiento en la implantación, ya que pasaba de 1 hora en tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria a únicamente 1 hora en quinto y sexto. Una vez, un mes después de haber aparecido el borrador, comenzó el confinamiento y nos tuvimos que quedar en casa. Aunque los docentes y las docentes de lengua extranjera teníamos un conjunto de herramientas y recursos digitales, estas fueron insuficientes, ya que a todos y a todas nos pilló por sorpresa. Una vez llegado el curso 2020-2021, ya que había aparecido la pandemia, tuvo que sacar la Junta de Andalucía unas instrucciones en la cual decía que se mantenía 1 hora en la segunda lengua extranjera en los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Esto debido a que el borrador que había aparecido en el curso anterior no había podido ser ratificado y sacado como ley. Una vez llegado en el curso 2021-2022, aunque el curso anterior se había publicado lo que conocemos ahora como la LOMLOE, es decir, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 y el Real Decreto 157 de 2022, Andalucía no sacó ni su decreto ni la orden que ordenaba la misma para adaptarla a nuestra comunidad. En el curso 2022-2023, es decir, el curso pasado al que estamos actualmente, en mayo al final, la Junta de Andalucía sacó el nuevo currículum que sí se adaptaba a la LOMLOE, en el cual aparecía que la segunda lengua extranjera seguía estando única y exclusivamente en los cursos de quinto y sexto con 1 hora. Este proceso contradice las recomendaciones, como he dicho antes, del Consejo de Europa, en el cual ya el presidente Jean-Claude Juncker en 2017 dijo que
era una necesidad que en la educación y la cultura se trabajase para que la Unión Europea y su conjunto tuviese un significado europeo. En el curso actual que estamos ya, que es el curso 2023-2024, una vez iniciado el decreto y la orden en la Junta de Andalucía, vemos que el problema de la enseñanza de la segunda lengua extranjera o de los idiomas en general va en contra o al contrario que lo que Europa dice o promulga que es necesario. Hay que recordar que la Comisión Europea en 2017 comentó que un problema específico es el aprendizaje de los idiomas, ya que aunque la gran mayoría de los estados impone el estudio de dos lenguas extranjeras o de idiomas extranjeros, esta es insuficiente, ya que vemos que la realidad es que no somos capaces de mantener un nivel aceptable, por lo que debemos trabajar en esos idiomas. En cuanto al objetivos y la metodología que he utilizado para esta investigación, es que el uso que hacen los docentes y las docentes que imparten la materia de la lengua extranjera, en este caso la segunda lengua extranjera, hacen que utilicemos herramientas, pero desconocemos qué cambio ha existido. Para ello propongo 3 preguntas que analizaré más adelante. La pregunta primera es cómo se usan o cómo ha sido el uso de las herramientas antes y después de la pandemia, si se ha producido un cambio metodológico y si ha cambiado la competencia digital del docente, antes, durante y después de la pandemia. Para poder conseguir la información he utilizado una metodología cualitativa y cuantitativa. Hay que recordar que en el caso del COVID-19 ha provocado un cambio a nivel general de la educación. Ya hemos visto que cuando estuvimos encerrados en casa o con el confinamiento, tuvimos que utilizar de manera masiva estos recursos que disponíamos y aprender a utilizar nuevos recursos. En cuanto a los participantes, se pidió colaboración a centros de educación primaria, educación secundaria y bachillerato de toda Andalucía. De todo eso se ha obtenido la percepción de un total de 102 participantes. Hay que recordar que cuando hablamos de segunda lengua extranjera en Andalucía, encontramos 5 posibles idiomas, entre ellos el francés, el portugués, el alemán, el italiano e el inglés. Como instrumento se realizó un cuestionario que fue enviado como he dicho antes, a los centros, el cual estaba compuesto de 83 preguntas divididas o clasificadas en 11 bloques. Todo esto fue enviado en el mes de abril de 2023 y permaneció abierto hasta junio de 2023. Para ello lo que se pretende o lo que yo pretendía es buscar la visión general de la situación de la segunda lengua extranjera en Andalucía. Como procedimiento de investigación fue la investigación cualitativa y cuantitativa, como he dicho antes, para recopilar tanto datos numéricos como realizar un muestreo de lo que los docentes y las docentes piensan sobre varios temas. Como resultado, puedo decir que exclusivamente se ha tenido en cuenta los docentes y las docentes que imparten la segunda lengua extranjera, ya que se envió, como he comentado antes, el cuestionario a todos los centros de Andalucía y contestaron tanto de primera como de segunda, pero en este caso hemos tenido en cuenta únicamente a los de segunda lengua extranjera. Las respuestas fueron de centros de las 8 provincias andaluzas, por lo que es una muestra válida y suficiente para que tenga un carácter científico y de investigación. La primera dimensión que tuvimos en cuenta, o la primera dimensión a tener en cuenta, como he dicho antes, la pregunta que decía que indicasen algún recurso o herramienta que utilizase con más frecuencia. Aquí tenemos que con más frecuencia las herramientas y recursos que han utilizado durante la pandemia son Google Classroom con un 63%, Canva con 32%,
Kahoot con 29% y Moodle un 37%. Vemos aquí una gráfica de que hay docentes que respondieron que no utilizó ningún recurso nuevo, algunos un recurso, dos recursos, tres o cuatro en frecuencia. Vemos una nube en la cual representa, según el tamaño de las palabras, la utilización de diferentes recursos y herramientas. Vemos que Classroom, Moodle y Canva son los que se aparecen con letras más grandes, pero sí aparecen otros recursos como Padlet, ePuzzle, Google Forms, Jamboard, etc. La segunda dimensión se le preguntó a los docentes si había algún cambio metodológico o si había notado algún cambio desde la pandemia. Un 92% de los docentes y de las docentes percibieron que sí hubo cambio, un 6% no lo percibió y un 2% no se encontraba trabajando en ese momento, es decir, que empezaron a posteriori. Una tercera dimensión, se les preguntó qué recurso o herramienta adicional a lo que antes habían dicho que utilizaban o que utilizan actualmente en su docencia le funcionaban mejor para impartir su materia. Vemos que vuelve a repetirse Google Classroom, seguido por YouTube y por los de compañeros que habían empezado a crear antes, durante y después de la pandemia para ayudarse a sí mismos y a los compañeros. Vemos otra nube en la cual, como se ha visto, aparece en grande como palabras más importantes Google Classroom, YouTube, Moodle, pero vemos otras como Symbaloo, Bamboozle, Teams, Canva, etc. Para terminar, vemos el punto de discusión y conclusiones. En este estudio se pretende conocer la situación actual de la segunda lengua extranjera en cuanto a la formación y uso de los recursos y herramientas de los docentes y de las docentes. Y hemos visto que de manera general tiene una buena formación en cuanto al uso de herramientas y recursos. Aún así, hay que reconocer que la segunda lengua extranjera o la lengua extranjera en general en Andalucía se encuentra cada vez más mermada debido a las políticas educativas y que no se siguen las indicaciones de aprender dos lenguas extranjeras o un mínimo de dos lenguas extranjeras dicho por el Consejo de Europa. Con esto quiero terminar y agradecer su atención. Gracias por escucharme. Un saludo.